Bienvenidos, esta charla es la de Vesta Caída, ahora qué hacemos. Mi nombre es Iván Groenewold, soy arquitecto senior en Percona y cofundador de Canal DBA, que es una comunidad latina de habla hispana de DBAs, a la cual invito a unirse al que tenga ganas. Les dejo un link para el Slack. Y bueno, en esta charla lo primero que vamos a hablar es de cómo estar preparados, ¿sí? Cuando pasa un evento de estos, como que nos llaman que la DB está caída. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que podamos tener acceso a la base de datos en cuestión y que tengamos los permisos necesarios para poder conectarnos y hacer las tareas de mantenimiento, ¿sí? O sea, si ya no tenemos acceso, vamos a estar en problemas. Entonces, se supone que si nos están llamando a nosotros es porque, bueno, somos la persona encargada de solucionar esta situación y, bueno, deberíamos tener ya nuestro acceso preconfigurado. Otro tema es que nuestra terminal tenga configurado el scroll back. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos ir para atrás y ver qué pasó antes, ¿sí? Generalmente cuando instalamos algún programa de terminal tiene un límite preconfigurado que nos deja ir para atrás tal vez 100 líneas o 50 líneas, y al dejar esta configuración podemos llegar a perder información valiosa. Entonces es importante que nosotros configuremos esto en infinito si es posible, o por lo menos en varios miles de líneas. Después, otra cosa a tener en cuenta es eh, tener, digamos, una lista de comandos o ciertos archivos donde tengamos documentado cómo realizar tareas comunes, ¿sí? Cada base de datos puntual va a tener sus propios comandos, obviamente, y nosotros, una vez que hacemos alguna tarea, es buena idea tal vez guardarnos qué es lo que hicimos en algún archivito de texto o donde más les guste, pero tener, digamos, una forma de poder repetir esto en el futuro sin tener que ir otra vez a mirar la documentación o investigar y demás. Entonces, esta es una práctica que es muy recomendable, de guardarnos estos pedacitos de código y demás. Asimismo, si en donde nosotros estamos trabajando existe algún lugar donde podamos guardar documentación, como puede ser una página wiki o tal vez algún software que nos permita escribir documentos, es buena idea tener siempre documentados pasos para diferentes tareas de mantenimiento, o mismo en caso de que nos llamen y haya algún tema con la base de datos, bueno, ¿por dónde arrancamos? Si esto está documentado en algún lado, va a ser obviamente mucho mejor que tener que empezar de cero. Siguiendo con esto de estar preparados, otro tema que nosotros deberíamos tener contemplado es qué sistema de monitoreo hay, ¿sí? Tener acceso al sistema, tener usuario y password, saber qué alertas están configuradas y ver cuáles se están disparando en el momento que nos están llamando. Si no hay ningún sistema de monitoreo, bueno, es una cosa prioritaria a arreglar, ¿sí? Es importante siempre tener visibilidad del sistema con el que estamos trabajando. Asimismo, también generalmente las organizaciones van a contar con algún sistema de tickets, siempre, ¿no? Entonces, tener acceso a este sistema y poder ver los tickets, ver si hay algún ticket similar en el pasado, con algún problema que nos haya ocurrido, puede ser importante también. Y como último punto dentro de esto de estar preparados es tener instalado en los equipos las herramientas que nosotros necesitamos para llegar a cuál es el origen del problema, ¿sí? Dependiendo de la base de datos que utilicen, unas herramientas útiles pueden ser, por ejemplo, el Percona Toolkit para MySQL Mongo. Tiene varias tools ahí que vienen bien siempre. El HTOP también, en el caso de MySQL, el MyTop. Y bueno, hay un montón. Pero las que sea que ustedes estén familiarizadas o que sean útiles para la base de datos en cuestión, es importante que ya estén preinstaladas y no que tengamos que ponernos a instalarlas en el medio de tal vez un problema, ¿sí? Mientras nos están esperando de que no hay acceso a la base. Después, una cosa es importante es hacerse amigo de la línea de comando.
no tener una dependencia en herramientas gráficas de acceso a la base de datos o de monitoreo. Comandos básicos, en general las bases de datos corren en Linux la mayoría de las veces, entonces tenemos que saber estos comandos básicos, ¿sí? Por ejemplo, saber el primer comando que nos va a decir, bueno, la fecha actual, datos del sistema, quién está conectado, cuál es el uptime, ¿sí? Después, comandos básicos para ver memoria y disco, como puede ser free o df, y comandos para monitorear cuál es la actividad actual en el server, como puede ser el top, el vmstat y el iostat para ver la parte de disco. Después, ¿cómo capturamos información a nivel base de datos? Bueno, lo primero es comprobar el estado, o sea, ver que realmente esté caída la base. Tal vez no es que está caída, sino que hay mucha carga en el equipo y entonces desde afuera se ve como que está caída, pero en realidad lo que hay es bloqueos o tal vez simplemente hay mucho uso de CPU y entonces no está respondiendo. Alguien más está haciendo alguna tarea de mantenimiento, tal vez nos llamaron a nosotros, pero hay otra persona que está haciendo alguna tarea y nosotros no estábamos enterados. Otra cosa también es si se realizó algún cambio recientemente. Tal vez el día anterior se hizo un deploy con códigos nuevos o se crearon índices, se borraron índices. Bueno, saber esta información va a ser clave eh, para tratar de determinar cuál es el origen del problema. Lo otro es tener acceso a los logs, ¿sí? Generalmente en los logs siempre va a haber algo que nos va a ayudar a determinar cuál es el origen del inconveniente, ¿sí? Puede que haya timeouts, puede que haya algún error puntual en los logs. Entonces, saber dónde están ubicados, cómo verlos, tener permisos para verlos también, son cosas muy importantes a tener en cuenta. Después, bueno, una vez que ya estamos conectados al equipo, ¿cómo obtenemos más información acerca de lo que está pasando? Aparte de mirar los logs, una cosa importante tiene que ser también ver el log, en el caso de Linux, del sistema operativo, el comando dmesg. También, como les contaba, podemos usar vmstat para ver la carga del equipo, a ver cuál es el uso de CPU, swapping y demás. mpstat también es útil para ver los usos de CPU más en detalle. pstat, también tenemos iostat para la parte de discos y para lo que es la parte de interfaces de red. Por ejemplo, podemos usar SAR y pasarle "-ndev", y eso nos va a mostrar de todas las interfaces de red cuál es el uso actual. Y lo mismo el tema de conexiones TCP y demás, lo podemos ver también con el SAR. Bien. También, aparte de esto de conectarnos y mandarnos a ver a nivel sistema operativo si está pasando algo, obviamente podemos tomar atajos y si tenemos alguna herramienta de monitoreo gráfica, es buena idea utilizarla, ¿sí? Para este tipo de herramientas, una muy buena gratuita de open source es PMM, Percona Monitoring and Management, que nos va a permitir ver diferentes gráficos, tanto a nivel sistema operativo como a nivel base de datos, así como las queries que están corriendo en un determinado momento. Después, otras herramientas que hay, Grafana, por ejemplo, es muy usada también, donde vamos a poder generar nuestros propios gráficos y también hay varios templates que se pueden descargar e implementar. También está Datadog, es una también muy usada, que también nos permite ver a través de una página web determinadas métricas de nuestro sistema. Y después, para cada base de datos específica, puede haber otras tools, como por ejemplo en el caso de MySQL está MyTop o InnoTop. En el caso de Postgres, por ejemplo, hay una que se llama pgstat, que se usa mucho. Y para Mongo tenemos el Full Time Data Capture o FTDC, que también lo que va a hacer es irnos guardando cada determinado tiempo todas las métricas del sistema y después nosotros podemos graficar esto y consultarlo para determinar si hay algún tema ahí con alguna métrica puntual que nos pueda llegar a ayudar a ver por dónde viene el temita.
Bueno, una vez que más o menos determinamos el estado de las cosas y demás, tenemos que decir qué vamos a hacer para arreglar el problema, ¿sí? Entonces, lo primero es, podemos no hacer nada, si es un tema transitorio, tal vez alguien está corriendo algo que bloqueó, bueno, cuando termine el proceso tal vez se va a liberar solo, o sea que puede ser una opción no hacer nada. Otra de las cosas que podríamos llegar a decir es, bueno, vamos a empezar a matar queries, ¿sí? Tal vez hay alguna query que no se está comportando bien y está causando mucha carga, o bueno, podemos decir, vamos a matar esta query. Ya algo un poco más, digamos, drástico sería reiniciar la base de datos directamente. Si tal vez ya no tenemos vuelta atrás o matar queries no soluciona el tema, podemos llegar a considerar, bueno, reiniciamos de cero. Obviamente tenemos que tener en cuenta que esto le va a cortar todas las conexiones que estén trabajando, con lo cual vamos a tener, efectivamente ahí sí va a estar caída la base, si es que no lo estaba ya inicialmente. Después, si incluso reiniciando la base no se soluciona el tema, o tal vez no la podemos reiniciar, se queda colgada reiniciando, el siguiente paso sería, bueno, reiniciamos el server directamente. Y ya si el server no nos bootea, bueno, estamos en un problema grande y solo nos queda rezar. Bueno, acá hay un estudio que ha hecho este Uptime Institute que dice que el 40% de las organizaciones tuvo algún problema causado por errores humanos en los últimos 3 años, ¿sí? Esto está ahí en esta página si lo quieren ver el estudio. Entonces, una cosa muy importante es tratar de minimizar las causas de error humano. Entonces, si tal vez estamos ahí en el fragor de la batalla tratando de restaurar el servicio lo más rápido posible, puede ser que esto nos lleve a cometer errores, con lo cual es importante, antes de ejecutar cualquier cosa, bajar un cambio y revisar 2 veces lo que vamos a ejecutar. Chequear el tema de los argumentos de los comandos, verificar que estamos en el server correcto en el cual tenemos que ejecutar, que estemos tirando el comando correcto también, no habernos equivocado con un comando similar. Todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta para minimizar los errores humanos, porque tal vez incluso podemos generar que el problema sea grave, ¿sí? Después, otra cosa es tener un socio, tal vez, si tenemos gente que nos está contactando todo el tiempo, mandándonos mensajes o llamándonos, y tenemos que estar, digamos, dándole la devolución de qué está pasando y demás, no nos podemos concentrar en arreglar el problema. Entonces, si tal vez tenemos a alguien que nos esté dando una mano para manejar la comunicación con el resto de la gente y nos deja nuestras manos libres para arreglar el problema en sí, puede ser muy valioso. Además, esta otra persona también nos puede estar revisando lo que estamos haciendo, tal vez si le compartimos la pantalla, y puede detectar algo que a nosotros se nos pasó, ¿sí? Entonces, tal vez es buena idea tener una videollamada con alguien más y, como decía, que nos esté revisando lo que hacemos y ir charlando con él y que mientras la otra persona, con él o con ella, y la otra persona nos esté haciendo de contacto con la gente que está esperando que resolvamos el inconveniente. Después, bueno, supongamos que decimos, bueno, ya arreglamos el problema. Listo, está todo solucionado, estamos ok. Bueno, ¿es realidad esto o no? Lo primero es chequear que tal vez la base de datos levantó, está bien, la vemos, pero bueno, desde el lado de la aplicación, verificar que realmente sea así, que la aplicación se pueda conectar, que la aplicación funcione, ¿sí? Tal vez desde nuestro lado vemos que todo está bien, pero se nos pasó algo que del lado de la aplicación genera que para ellos la base de datos sigue inaccesible, ¿sí? Y lo otro es también, bueno, cómo prevenimos que vuelva a pasar lo mismo, porque si empezamos a matar queries, tal vez en 5 minutos vuelven a ejecutar la misma y estamos otra vez en el mismo punto. Entonces, una solución podría llegar a ser, bueno, poner un script ahí que empiece a matar si vuelve a aparecer la misma query, ¿sí? O bueno, hablar con el desarrollador para que la cambie, ¿no es cierto? Y lo mismo si es un tema de carga también. Tal vez decimos, bueno, reiniciamos y se arregla, pero a los 5 minutos otra vez está la misma carga, entonces, bueno, tenemos que ver qué hacemos para que no vuelva a ocurrir, ¿sí? No, no va a servir si
al momento volvemos a estar en la misma situación. Bien, y después otra cosa importante, el tema del post-mortem, ¿sí? O sea, analizar, una vez que ya está todo solucionado, bueno, cuáles fueron las causas que generaron este problema y cuáles fueron las acciones que tomamos. Y muchas veces esto se documenta en un documentito, que después queda a disposición en las empresas, donde ponemos, bueno, cuál fue la causa, todos los pasos que seguimos y cuáles fueron los tiempos en donde pasó cada cosa. O sea, a las 8 de la mañana hubo una query que generó carga, bueno, 8 y cuarto nos conectamos, 8 y 20 ya habíamos detectado la query, la matamos y 8:30 el servicio ya estaba restablecido, ¿sí? Entonces toda esta cronología de lo que fue ocurriendo es muy importante tenerla para evitar eventos en el futuro que sean iguales y además para poder en el futuro, si vuelve a ocurrir, poderlo solucionar más rápidamente, ¿sí? Y otra de las cosas que se suele hacer en estos post-mortem es decir, bueno, cuáles son los cambios que vamos a implementar a futuro para prevenir que vuelva a pasar lo mismo, ¿sí? Si hay que crear un índice o si hay que modificar en el código algo, bueno, todo esto tiene que quedar ahí documentado en el post-mortem, ¿sí? Por esto es muy importante que tengamos registro de todo lo que fue pasando y el tema del scrollback de terminal, como les decía, para poder copiarnos todos los comandos que habíamos ejecutado. Bien. Después, tema backups. Hay una frase muy famosa que dice que no tengo backup hasta tanto no se pruebe que este backup sea restaurable, ¿sí? Entonces, tener un backup es el primer paso, obviamente. Puede ser diario, semanal, mensual, de acuerdo a los criterios de cada uno, puede ser diferente. Pues cuando hacemos un mantenimiento grande, muchas veces es importante tomar el backup antes de hacer el mantenimiento y una vez que lo terminamos, tomar un nuevo backup, porque muchas veces hicimos, por ejemplo, un cambio de versión, esto nos va a invalidar los backups anteriores, entonces es importante tomar un backup inmediatamente después para tener algo, ¿sí? Porque ya, como decía, los backups anteriores no van a ser más restaurables. Y bueno, acá nuestra estrategia de backup va a poder ser ya sea un backup lógico, que viene a ser, digamos, exportar la información en formato de texto, o bien un backup físico, que sería ya sea copiarnos los archivos de la base de datos o tomar un snapshot, algo por el estilo. Y después, otra cosa importante es, además de tomar el backup, que sería una foto en un punto en el tiempo, poder restaurar ese backup y aplicarle los cambios, ¿sí? Que pasaron desde el punto del backup hasta el punto mayor en el tiempo que nosotros queramos. Para esto normalmente se pueden tomar backup de los logs de la base de datos y hacerle lo que se llama un roll forward, ¿sí? Bien, y como decíamos, testear los backups es súper importante porque tal vez pensamos que estamos tomando un backup, pero a la hora de restaurarlo después nos olvidamos de backupear algún archivo puntual o tal vez el backup está corrupto. Entonces es muy importante tener algún server de prueba tal vez donde podamos restaurar los backups a diario con un proceso automático y ver que efectivamente la base de datos va a levantar y le podemos hacer una consulta y devuelva el resultado esperado y no que tal vez tenga un problema levantando o levantó, pero resulta que la información es de un mes atrás, tal vez. Entonces, por esto que decía, es súper importante el testeo de los backups. Bien, entonces, conclusiones de todo esto, tener en claro los pasos a seguir, como decíamos, tener runbooks o tener los comandos anotados en algún lado, ¿sí? Saber cómo conectarnos, etcétera. Estar preparados antes de tiempo es clave y después, una vez que ya hicimos todo el troubleshooting y solucionamos el inconveniente, bueno, realizar este tema del post-mortem, ¿sí? Recursos que podemos usar, si hay, como decíamos, runbooks en nuestra organización, donde ya alguien haya documentado los pasos a seguir, son súper útiles. Las páginas de documentación en Internet de cada una de las bases de datos que utilicemos siempre nos van a hacer de gran ayuda. Sitio llamado Stack Overflow, muchas veces se busca ahí por determinados problemas. Varios blogs también, por ejemplo el de Percona, que van a hablar siempre de base de datos open source, es muy útil, siempre hay muchos artículos interesantes. Y también obviamente Google.
Siempre vamos a estar buscando ahí, cuando hay un problema, a ver si a alguien le pasó lo mismo. Vamos a terminar muchas veces buscando ahí. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias y que pasen un buen evento. Deja, voy yo. Me encargo yo.